Bienvenidos al canal Vida TV Play y al programa Revelación Juvenil. Programa dirigido a la juventud sobre la que el Espíritu de Dios está derramando para que profeticen y vean visiones. Hoy estaremos estudiando al rey de Salem, Melquisedec. Recuerden que la semana pasada les mencioné que nos correspondía en Hebreos 7 hablar de Melquisedec y que íbamos a profundizar un poco más. Y bueno, a él también se le describe como el sacerdote de Dios, el rey de justicia. Descubramos por qué. Melquisedec nos habla de Jesucristo. El capítulo 7 de Hebreos, en mi Biblia se subtitula de la siguiente manera, del versículo 1 al 10 como rey de justicia. Y desde el 11 al 19 está subtitulado esos versículos como la necesidad de un nuevo sacerdocio. Del 20 al 28, la grandeza del nuevo sacerdote. Oremos para dar inicio, hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, honramos tu nombre y tu presencia, Señor. Te glorificamos a ti, oh Rey de Reyes, Señor de Señores, como el único dueño de todas las cosas, como aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, aquel que ha establecido en su palabra llena de verdad, de misterios, aquel que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Encomendamos, oh Dios, la enseñanza de este día en el que hablaremos de Melquisedec, Señor, Rey de Salem. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene de tu gloria y de tu revelación preciosa. Encomiendo cada vida que en este momento me ve, Señor, cada joven, cada familia, para que en sus hogares, oh Dios, el Rey de Gloria, el Rey de Salem, les llene de su paz y de sus cuidados en el nombre poderoso de Jesucristo. Leemos la Escritura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Hebreos 7, capítulo 1, comienza de la siguiente manera. Porque este Melquisedec, rey de Salem, Salem significa paz, y hoy es parte del nombre de Jerusalén, que significa morada de paz. Él es sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también el rey de Salem, esto es rey de paz, como decimos. Dice el versículo que Abraham, que en ese momento todavía era Abraham, sin que se le haya extendido su nombre, venía de una batalla que había ganado porque Dios le dio la victoria. Y eso vamos a leerlo. Dice así Génesis 14 del 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Fue de pan y vino, recordándonos las palabras de Jesús en su última cena con sus discípulos. Ahora nos vamos a Mateo 26, versículos 26 y 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que el rey de Salem, Melquisedec, cuando le sale al encuentro a Abraham, antes de que Abraham le dé los diezmos, este rey dice que sacó pan, el cuerpo, que representa el cuerpo de Cristo, y el vino, que representaba su sangre. Compartió primeramente con Abraham pan y vino. Vemos que solo se dice de Melquisedec que fue rey y sacerdote. Y cuando vemos esa combinación, rey y sacerdote, que bendijo a Abraham, que anunció el fin de la ley mosaica,
y dejó entrever la bendición de toda la humanidad a través de la gracia del sacrificio de Cristo. Y todo eso antes incluso de que existiera la ley. Sigamos con Génesis 14, 19. Le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Dios Altísimo es uno de los nombres que identifica las virtudes de Dios y su manera de actuar a favor de quienes también en Él confían. Es una manera de decir Dios es grande. Génesis 14, 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, le dice Melquisedec a Abraham. Y le dio a Abraham los diezmos. Seguimos leyendo entonces ahora el capítulo 7 de Hebreos, versículo 3, pero si vemos lo que acabamos de leer, vemos al patriarca Abraham no entregando los diezmos apenas aquel sale, sino que aquel le mostró su sacerdocio primeramente, y además de eso le mostró a Cristo, le mostró el sacrificio en la cruz, le mostró el pan y el vino que representa el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente de eso, Abraham le entrega los diezmos, porque este rey de Salem le dice: bendito sea, porque el Dios Altísimo ha entregado a tus enemigos en tus manos, haciéndose parte de lo que Abraham acababa de vivir. Dice el versículo 3 de capítulo 7 de Hebreos, que Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. La grandeza de Melquisedec, al salir al encuentro entre Abraham en ese preciso momento, es una manera del mismo Dios decirle: bendecido Abraham, esta victoria la logramos juntos. Aleluya. Otro aspecto es que el versículo hace referencia de la eternidad de Melquisedec, al no tener ni principio ni fin. Si vemos en el versículo 4, sigamos para que avancemos en este estudio. Dice: considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Está exaltando y enalteciendo a Melquisedec. Es decir, si mi patriarca Abraham, le está hablando el autor a los judíos creyentes, recordemos, si mi patriarca Abraham le da los diezmos, estén atentos cuán grande era aquel Melquisedec. Porque Abraham venía con botín de la batalla y le dio el 10%, le dio el diezmo a este hombre, rey de Salem, Melquisedec, que no tenía ni principio ni fin. Aquí el autor nos hace ver que Melquisedec fue un gran hombre, al comparar cómo Abraham en su posición de patriarca ante Melquisedec, Abraham queda en una condición menor. Ciertamente, dice el versículo 5, los que de entre los hijos de Leví, recordemos que Leví, hago un paréntesis aquí, era uno de los hijos de Jacob, y ellos constituían la tribu sacerdotal, y esta función de sacerdote solo lo podían realizar si eran descendientes de Leví. Es por ello que el versículo 5 de Hebreos 7 continúa diciendo que esta generación recibían el sacerdocio y tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Qué significa? Vemos que por la ley dada a Moisés, Dios estableció que el pueblo llevaría sus diezmos a los sacerdotes, y estos eran descendientes de Leví, uno de los hijos de Jacob. Jacob era, fíjense el orden. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví y tenían este nombre justamente porque venían de uno de los hijos de Jacob. Entonces Leví era hijo de Jacob y Jacob era uno de los dos hijos de Isaac. Isaac fue el hijo de la promesa dada a Abraham. Así que este Melquisedec es por encima de todos estos que fueron posterior a Abraham. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos a un gran hombre, Melquisedec, recibiendo los diezmos de Abraham mucho antes que Abraham viera promesa, es decir, mucho antes que viera Isaac, mucho antes que Isaac tuviera a Jacob y mucho antes de que Jacob tuviese a sus 12 hijos, de cual
es Leví uno de ellos. Mucho antes de que Abraham diera promesa, es decir, en su hijo Isaac, y mucho antes de que todas las tribus existieran. Eso es establecerse entre los descendientes de Leví, un sacerdocio y la función sacerdotal, pero que ni siquiera había existido, y ya Melquisedec estaba haciendo función sacerdotal. Lo que nos coloca en el entendimiento de que antes de que algo se establezca en la tierra, primero se establece en el plano espiritual, en la eternidad de Melquisedec, porque este hombre que no tiene ni principio ni fin, está mostrándonos una eternidad. El plano espiritual vino a la tierra y posteriormente, después que Abraham recibe la promesa en su hijo Isaac, se establece acá en la tierra. En Melquisedec vemos a Cristo, que no tiene ni principio ni tiene fin, y quien no tiene linaje, es decir, Melquisedec aparece mucho antes del linaje o la genealogía de Abraham. Melquisedec es la evidencia que él es antes de que Abraham tuviera descendencia, así que su sacerdocio trasciende a la ley de Moisés y trasciende a las tribus. ¿Y por qué el autor dice que los levitas reciben el diezmo de sus hermanos? ¿Por qué lo dice de esta manera? Porque las 12 tribus tienen su origen en los 12 hijos de Jacob. Esa es la explicación de este versículo. Es decir, Leví era hermano de 11 más, y esas son las tribus. Y esas tribus le dan los diezmos a la tribu de Leví. Sus hermanos le dan los diezmos a la tribu, al sacerdocio que viene de su hermano Leví. Tienen su origen allí, y sus nombres de las 12 tribus provienen también de los mismos nombres que tienen los hijos de Jacob. Así que continuamos con el versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. ¿Y quién tenía las promesas de Dios? Abraham. Dice el 7, y sin discusión alguna, el menor, ahí hablando de Abraham, es bendecido por el mayor, el rey de Salem, Melquisedec. Versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Esto es muy importante porque hace una distinción entre los sacerdotes descendientes de la tribu de Leví con el sacerdocio eterno de Melquisedec. Versículo 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Abraham, Leví no existía, pero todos provienen de Abraham. Y Abraham le da los diezmos a Melquisedec, que no proviene de él ni de ninguna descendencia de estas tribus. Así que todos los descendientes de Abraham entregaron a Melquisedec, el rey de Salem, los diezmos en aquella victoria. Él es quien recibe en ese momento los diezmos. La tribu sacerdotal, como lo es la tribu de Leví, participa junto con su padre Abraham en la entrega que éste hace de los diezmos al mayor sacerdote que ha existido, cuya existencia es desde la eternidad. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Versículo 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro, haciendo ver que cuando ya Melquisedec recibía los diezmos, aquellos que recibieron luego los diezmos, los sacerdotes a partir de Aarón, ellos ni siquiera habían nacido. Eso es lo que está prácticamente diciendo el versículo. Eso es lo que nos dice este versículo. De hecho, nacieron siglos después. Si seguimos con el 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Hace la pregunta el autor. Es un sacerdote de un origen distinto y con un origen divino. Versículo 12. En el 11, fíjense, queda una pregunta que cierra allí, y lo que está diciendo el autor es, si realmente ese sacerdocio levítico que recibimos todos bajo la ley hubiese sido perfecto, ¿para qué entonces había otro sacerdote o otro tipo de sacerdocio según el orden de Melquisedec? Hablando de que ya Melquisedec había existido.
mucho antes que este. Entonces, él está tratando de que el pueblo judío, cuando él les dice estas palabras, se salgan un poco de todo lo que ha sido la ley, lo estricto de la ley, y que la ley guiaba siempre sus pasos, ¿sabes? Y así había quedado establecido por parte de Dios, pero en ese momento, colocando a Cristo por encima de la ley, el autor está queriéndoles decir, ¿qué tal si miramos esto que ocurrió y nos salimos un poco de aquello que no nos dio la ley? Porque si hubiese sido perfecto, ¿para qué era necesario un sacerdocio fuera del orden de la ley mosaica, del sacerdocio levítico, y que sea según el orden de Melquisedec? Es un sacerdocio, como dije, de origen divino. Si leemos el versículo 12, porque cambio necesario es que haya también cambio de ley. Es rápidamente entender que la ley, por haber sido insuficiente para reconciliar al hombre con Dios, ¿ok? Viéndolo desde esa perspectiva, porque si no ha sido por nuestro Señor Jesucristo, sería necesario seguir sacrificando animales unos tras otros, pero de alguna manera nosotros no llegábamos a la redención completa, la reconciliación total. No alcanzábamos totalmente la promesa que Dios había dado en Génesis 3:15. Entonces, aquí está diciendo, la ley realmente se hizo insuficiente para reconciliarnos con Dios. O sea, era necesario un nuevo pacto, y ese fue el pacto de la gracia que recibimos a través del Hijo de Dios. Y esa es la comparación que hace el autor, que vemos allí. Les hace ver a los judíos que si bien la ley ha sido importante, y con ella incluso la función sacerdotal, es un recordatorio que existió un sacerdocio diferente, un sacerdote diferente, cuyo oficio era antes de la ley, y con ello se esfuerza en que pueda soltar la ley para que puedan ver a Jesús. Porque ese era el enfoque principal del autor, poderles mostrar a Jesús. ¿Y qué lo impedía? La ley. Ahora, desde la mirada de un nuevo pacto, ver a Dios Padre operando en su relación con el hombre, incluso cuando lo hizo con el patriarca Abraham. Allí es donde, hasta allá los quiere llevar, de una manera muy diferente a la que ellos mismos, como judíos, son capaces de aceptar. Pero ya Dios lo había hecho. Dios había dado un sacerdocio en otro, a través del sacerdocio de Melquisedec, en un orden diferente. Versículo 3. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Eso dice el versículo 13. Es exactamente, de este sacerdote nadie sirvió en el altar. ¿Por qué? Porque solo servían el altar los que venían de la tribu de Leví. ¿Qué deja escrito el autor? Conocemos el sacerdocio de los que ofrecían las ofrendas de los sacrificios a nuestro favor, en el altar de bronce o el altar del sacrificio. Y también eran los sacerdotes de la tribu de Leví los responsables de mantener el fuego encendido en el altar del incienso. Ahora, ¿de quién les habló como nuestro sacerdote y con mejor ofrenda? Esa al ofrecerse como sacrificio por nosotros, pero de la tribu a la que él pertenece, según el padre José, según su padre José, él nunca, esa línea nunca había ofrecido un sacerdote, nunca había estado frente al altar para ofrecer ofrenda, y viene de otra tribu, les está diciendo. Dice de otra manera, según nuestra ley, recordemos, judío hablando a otro judío, según nuestra ley, nosotros consideramos que a él no le correspondía ofrecer absolutamente nada en el altar, al igual que Melquisedec, a quien lo consideramos fuera del linaje sacerdotal, pero por parte de Dios recibió los diezmos de Abraham. Y continúa diciendo en el versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante a sacerdocio. 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Conocido es que aquel sacerdote del rey de Salem, que leemos en Génesis, se apareció a Abraham, digamos que a partir de él ya existe un sacerdote distinto al conocido y aceptado por el pueblo judío. Versículo 16.
Este no era constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Este fue constituido según el poder de una vida indestructible. Amados jóvenes, la palabra indestructible está formada con raíces latinas y significa que no se puede arruinar o deshacer. Vemos en la creación de Dios algunos materiales que nos sirven de ejemplo. Pensemos en el agua, que se transforma de un estado físico a otro, pero sigue siendo agua. Otro ejemplo es el oro, que se deforma para no romperse, pero sigue siendo oro. Entonces la explicación al versículo es que Jesús fue constituido sumo sacerdote según el poder de Dios y de una vida que jamás será destruida ni deshecha, sino eterna y permanente. Esa cruz no lo destruyó, Él resucitó el tercer día. Versículo 17, pues se da de Él testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo dice claramente el versículo 17, sacerdote para siempre. Y ningún hombre podía ser sacerdote para siempre, sino por el contrario, deben de ir sustituyéndolos porque obviamente tenían un tiempo finito acá en la tierra. Pero nuestro Señor no, nuestro Señor es eterno, así como el orden de Melquisedec, que no tiene ni principio ni fin. El versículo 18 queda pues abrogado, es la palabra que se usa allí, el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. El término abrogado se refiere a la abolición, revocación y anulación de una ley, un código, un reglamento o un precepto. Menciona la ley como ineficaz y débil. Aleluya. Ninguno como nuestro Señor. Versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley. Al hombre no lo perfeccionó la ley. Al hombre lo perfecciona el sacrificio de Jesucristo en la cruz a través de su perfección. Entonces, versículo 19, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Y cuál es la mejor esperanza? Es la expectativa confiada y el anhelo de recibir las bendiciones que se han prometido a nosotros los justos a través de Cristo. En las Escrituras se habla con frecuencia de la esperanza como la espera anhelosa de la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Y es mantener en el corazón, en nuestro corazón, pase lo que pase, sin variación, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que veremos realmente. Y nos hemos adelantado allí a Hebreos 11:1, que es la definición de la fe. Seguimos en Hebreos 7:20. Y esto no fue hecho sin juramento, dice el versículo. Sigue hablando del nuevo pacto. Dice el lector, hubo un juramento. Es decir, no es lo que yo quiera entender. No es que yo esté forzando la explicación para que acepten a Cristo. Él está llevándolos a decir, a pensar en lo que Él les va a decir. El punto aquí es que hubo un juramento y no por mi parte, un juramento de aquel que es mayor. Descubramos cómo fue y quién lo hizo. Continuemos ahora con el versículo 21. Dice, porque los otros, haciendo referencia a los sacerdotes que llegaron a hacerlo por herencia de la tribu de Leví, lo llama porque los otros, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. ¿Por qué? Porque era por herencia, por nacer dentro de esa tribu. Pero con el juramento del que le dijo, así dice el versículo, lo leo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y ahora veamos cómo allí el artículo cita el Salmo 110:4 del rey David, en el que el Señor también lo menciona luego como Jehová, ¿ok? O sea, fíjense que él dice, está leyendo Salmo 110:4 y dice mi Señor, pero también lo menciona, cuando lee el Salmo, lo va a leer como Jehová.
Este salmo se cumple en el momento de la ascensión de nuestro Señor al cielo. Leemos en Marcos 16, versículo 19, cómo el discípulo del Señor, el apóstol Marcos, lo menciona de esta manera. Y el Señor, después que les habló a sus discípulos, estaba hablando con ellos en el momento de ascender al cielo, haciendo referencia de cuando Él los comisionó para el ministerio, para la gran comisión de predicar, bautizar y hacer discípulos para salvación. Dice el versículo 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Allí vemos el cumplimiento del salmo que habíamos leído. Dice el versículo 22 del capítulo 7 de Hebreos, por tanto, Jesús es fiador de un mejor pacto. ¿Y qué pasa con un fiador? ¿Qué pasa? ¿Qué significa cuando alguien es fiador de otro? Se trata de alguien, ojo la palabra fiador, enfoquémonos allí. Se trata de alguien que paga, y es lo que Jesucristo hizo. Él pagó el precio por la deuda de toda la humanidad que todos nosotros teníamos con el Padre Celestial. Y eso fue desde que entró la desobediencia, y ahora estamos en una deuda con Jesús que pagó nuestro precio. Pero nuestro Señor es alguien que no cobra, más bien es alguien que lo otorga como regalo. Es el regalo del perdón, es el regalo de la salvación, es el regalo de la reconciliación con Dios Padre. ¿Y cómo es que nos reconciliamos? Con creer en nuestro Señor Jesucristo, con creer que fue enviado por el Padre, que es el Hijo de Dios, que se entregó en aquella cruz, que murió y resucitó y ahora ascendió, como lo acabamos de leer, y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros. A través de él tenemos vida eterna. El versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y ahí está haciendo como una comparación en el tipo de sacerdote que es nuestro Señor, que viene de la orden de Melquisedec, que no tiene ni principio ni fin, que es eterno, en donde miramos cómo los antiguos sacerdotes de la tribu, descendientes de la tribu de Leví, no podían, los levitas, otorgarnos esto que él otorga. Por eso dice, nos convenía, porque él, el versículo 26, fíjense, le otorga las categorías de santo. Ningún hombre puede decir que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Obviamente, si comparamos cualquier levita a nuestro Señor, ninguno podía ofrecerse a sí mismo, ninguno podía presentarse sin ser limpiado su propio pecado. Dice el 27 que él no tenía necesidad, nuestro Señor Jesucristo no tenía necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, ahí hablando acerca de los sacerdotes levitas que venían del linaje de Abraham, de la tribu de Leví. Él no tenía necesidad como ellos de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego ofrecer por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo en aquella cruz y derramó su sangre para perdón de pecados de toda la humanidad. El pecado original de la transgresión de Adán y Eva nos es perdonado y ahora somos aceptados delante del trono del Padre y se rasgó el velo. Dice la Escritura en Hebreos 7:28, porque la ley constituye sumo sacerdote a hombres débiles, pero la palabra del juramento, aquella que vimos que hizo Dios sobre su Hijo, dice, posterior a la ley, al Hijo es hecho perfecto y para siempre. Obviamente la ley no podía ofrecer hombres que fuesen constituidos desde una perfección hacia el resto de la humanidad. Sin embargo, el Hijo de Dios ofrece en su propio cuerpo, en su propio ser, esa perfección que nos hace a nosotros santos porque Él es santo. Perfecto porque Él ofrece su perfección para con nosotros. Y por eso ahora tenemos un nuevo y mucho mejor sumo sacerdote del orden de Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia, rey de paz, que se ofreció una sola vez y para siempre, digno y santo. Ya no es necesario ningún otro sacrificio, porque Él lo completó para beneficio de toda la humanidad.
como lo ofreció y lo prometió en Génesis 3:15. Venció a la muerte y al resucitar, Dios Padre lo sentó a su diestra para interceder hoy día por cada uno de nosotros. Y ese rey de Salem, Melquisedec, o una orden que no tenía ni principio ni fin, pues nos hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Oremos para dar gracias al Padre. Amado Dios y Padre Celestial, tú eres Dios todopoderoso y eterno. Exaltamos tu nombre y tu presencia en esta hora. Nos rendimos a tus pies, Señor, porque solo tú eres el Dios de paz, el Dios de justicia, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, el que es el principio y el fin, el alfa y la omega, el que no tiene principio ni fin de días, aquel que está en la eternidad y que desde siempre ha estado velando por nosotros, nuestro creador, nuestro redentor, aquel del que dice la escritura que el Padre por juramento lo estableció. Gracias te damos por todo lo que hemos aprendido hoy, Señor, porque el real sacerdocio mucho mayor que ha existido, el que no tiene ningún tipo de comparación, es aquel que viene del orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec que le da a nuestro Señor Jesucristo la potestad de ser sumo sacerdote sin venir del linaje de Leví, porque eran imperfectos, pero nuestro Señor es perfecto. Te damos gracias porque entendemos en nuestro corazón lo que ha significado, Padre de la gloria, el dejar la ley a un lado, Padre Santo, para poder establecer un nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto de la redención, el pacto de la reconciliación. Aquel, oh Dios, que no nos mira a nosotros, sino que mira a nuestro Señor Jesucristo, aquel del que no somos dignos, Padre Santo, pero a ti te ha placido otorgárnoslo a través de la fe en aquel que se entregó a sí mismo por toda la humanidad. Gracias te damos ahora por este tiempo y gracias te doy, Señor, por cada familia representada en la sintonía. Yo te pido bendición especial sobre cada uno de ellos, Padre Santo, y por sus hogares, para que ellos puedan ser extensivos, oh Dios, de lo que tú estableciste en la gran comisión, y para que lo que hoy han escuchado igualmente lo puedan llevar a otros en tu nombre, para que sean testigos fieles de lo que tu palabra dice y enseña. En el nombre poderoso de Jesús yo te doy gracias y digo amén.